Hola, muy buenas, bienvenidos a DKHM. Hoy traemos un vídeo básico, un vídeo para intentar enseñar o dar algún consejo a la gente más novata en el hobby. Es que muchas veces han preguntado en el canal pues consejos para hacer listas. O sea, ¿qué cosas hay que tener en cuenta, no? Hay gente que se encuentra que está empezando en el hobby, se coge un libro y dice, ¿y qué meto aquí? No tanto a la elaboración de la lista, o sea, de 3 líneas, líderes y demás, sino a qué unidades serían recomendables. Bueno, por cierto decir que tenemos un vídeo de cómo hacer listas con el Word Scroll Builder. Dejaremos el enlace por ahí. Vamos a coger de ejemplo a mis queridos Felicitter para intentar dar esos consejos de cómo hacer una lista. Vamos a ver aquí a los Felicitter. Vale, sabiendo ya que tenemos unos roles que cumplir, es decir, la línea y los líderes básicamente, y que luego tenemos un límite de Behemoth que sería 4, estoy hablando siempre de 2000 puntos, ¿vale? Pues ¿cómo podemos saber qué unidad nos interesa más o menos? Lo primero, el consejo básico y fundamental, el troncal, es que tenéis que conocer bien vuestro libro. Tenéis que leeros vuestro libro. En primer lugar, bueno, da igual, los War Scrolls, o sea, las hojas, los perfiles de cada unidad. Y en segundo lugar, los rasgos de batalla, las habilidades de lealtad. En el caso de Felicitter, los rasgos de batalla son poder negar heridas a 6 si estás completamente a 6 de un héroe, una habilidad de mando para poder pelear una segunda vez, y las cortes, las subfacciones, ¿no? Felicitter tiene 4 subfacciones más las cortes del delirio. Cada una tiene unos beneficios u otros. Entonces, una vez que sabéis los War Scrolls que tenéis y las habilidades de lealtad, tenéis que jugar con esos combos. Vamos a ir a caso de Felicitter. Estamos viendo aquí las unidades de Felicitter. En primer lugar, tenemos al archirregente. Bueno, este es un caso muy obvio, porque es recomendable en todas las listas meter algún mago, y nos encontramos que los dos magos de este ejército son el archirregente y el Gul'kin. Una diferencia de 80 puntos, pero cuando miras el War del archirregente, ves lo siguiente. Vamos a verlo aquí desde la propia web de Games Workshop. Ahí estáis viendo. Ostras, es que el archirregente es un tipo que lanza 2 hechizos, aunque en español está mal puesto y pone que solamente lanza uno. Y que además tiene una habilidad de mando parecida a la del Gul'kin, pero que en realidad invoca el doble. O sea, un Gul'kin invoca 10 ghouls, pero el archirregente invoca 20 ghouls o 3 flyers o 3 horrores. Por lo tanto, bueno, y el hechizo propio de él es una versión mejorada del hechizo del Gul'kin. El Gul'kin da un ataque y este da de 3 ataques extra. Pues este es bastante obvio que es mejor, ¿no? Y son 80 puntos, pues bueno, en principio, si nos lo podemos permitir, sería una opción prioritaria. Porque tenemos ese rol de líder, ese rol de mago, y es notoriamente mejor que el otro mago que tenemos. Lo siguiente, la línea. Pues ya la línea depende de qué facción os guste más. En el caso de Felicitter tenemos los ghouls siempre son línea. Y luego tenemos Hollow More, donde los horrores de cripta son línea. Y Blister Skin, donde los Crypt Flyers son línea también. También decir que horrores y flyer también puede ser línea, independientemente de la corte, si el general es un Crypt Flyer o un Haunter Courtier. Así que si tenéis claro que os gusta más el Crypt Flyer o el Crypt Horror, lo más normal es que vayáis por una de esas dos cortes o uno de esos dos generales, ¿no? Depende de la corte que queréis jugar. Y el resto pues lo rellenaréis con la línea básica. En este caso, con Felicitter tampoco hay mucho porque solamente están los ghouls, pero tenemos libros donde, yo qué sé, Slanesh, por ejemplo, tenemos a las demonitas de línea, tenemos a los Marauders del Caos, a los Guerreros del Caos, a las Bleach Archers nuevas, unas cuantas unidades. Entonces, en ese caso, cuando hay varias unidades de línea opcionales, sin ningún requisito de su facción o de general, ¿cómo decidir cuál es mejor? Yo antes de cumplir la línea, lo que intentaría pensar es qué unidades son más poderosas de mi ejército. En el caso de Felicitter, de lo más poderoso tenemos a los Crypt Flyers y el dragón o terrorges, ¿no? Diríamos, y bueno, y los horrores también en menor medida. Esas 3 son las más fuertes. Entonces, me conviene meter algo de eso. ¿Hay alguna sinergia en mi libro que potencia esas unidades que yo quiero meter y que considero que son poderosas? Pues si te gustan los terrores o los dragones,
te vas a encontrar a revisar Gristelgore, que potencia a esas criaturas. Si te gustan los horrores y lees Hollow vas a ver que potencia a los horrores porque los convierte en línea, por ejemplo. Y si te gustan los flyers, vas a ver que Blister Skin potencia a los flyers. Entonces, por ahí ya tienes una idea. Así pues, una vez hayáis visto qué unidades os interesa más o veis más relevantes y hayáis encontrado esa subfacción donde la potencian de algún modo, pues ya tenéis medio camino hecho entre eso y los líderes. También tenéis que jugar mucho con los héroes porque habrá personajes, normalmente personajes, héroes, que potenciarán también a ciertas unidades. Pues por ejemplo, a ver, vamos a pensar un ejemplo. Yo que sé, por ejemplo en Nighthound tenemos al Caballeros Mortajas, Knight of Shrouds, que da más un ataque a las unidades. En este caso es genérico, ¿no? Pero bueno, os puede interesar. Esto es una forma de potenciar el daño. U otro personaje que está más uno salvar o que está a repetir unos. O sea que jugar un poquito con eso. También estaréis preguntando, ¿y cómo sé cuándo una unidad es mejor o no? Tenéis que mirar tres características básicas en los Wascrolls, en cuanto a las unidades principalmente, ¿vale? Que son movimiento, combate y defensa. Tened en cuenta que Age of Sigmar es un juego de objetivos. ¿Y cómo se capturan los objetivos? Pues llegando hasta ellos y tomándolos, teniendo tú más miniaturas que tu rival. Para eso tenéis... es muy importante el movimiento, porque cuanto antes llegues, antes puntúas. Es importante el combate, porque si hay enemigos y los matas, te lo vas a quedar. Y es importante el aguante, porque si llega el enemigo y te pega y no te mata, también lo vas a tomar. No tienen que ser obviamente las tres condiciones juntas, porque eso casi no se da, en muy pocos casos, ¿no? Por ejemplo, remitiéndonos al caso de Flea Eater, pues los Terror Haze y los dragones son muy rápidos, pero los Flyers también. Mueven 12 pulgadas de base, veremos que la facción que les potencia Blister Skin les da otras 2 pulgadas más y ya son 14 pulgadas. Y veremos también, ojeando los hechizos de Flea Eater, que le podemos dar aún más movimiento. Entonces, vale, el Flyer, por ejemplo, tendría ese cupo, la unidad más móvil en Flea Eater. La de resistencia la tiene, salva 5. Ignora heridas a 6 si está un héroe cerca, pero es un poco blanda. Los horrores la cumplen, es el mismo atributo, pero se curan una herida por turno, que es muy poquita cosa, porque es muy poco, pero bueno, tienen un poquito más de supervivencia. Los terrores y los dragones, hombre, son 14 heridas salvando 4, salvan bastante mejor, pero son 14 heridas. Una unidad de horrores o flyers son 12 heridas, así que a poco que te metas 6, el aguante va a ser similar. También es verdad que estamos hablando de un ejército que es relativamente débil, tiene normalmente buena pegada, pero poca resistencia. Cuando hayáis visto cuál es la unidad más móvil, cuál es la unidad más pegona, os voy a poner más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner Iron Jaws, ¿no? En Iron Jaws todo el mundo mueve 4 pulgadas, son muy lentos. Pero si queremos ver aguante y pegada, vemos que los brutos, por ejemplo, los brutes, pegan de media un poquito más que los Arboys y los Arboys, sin embargo, aguantan un poquito mejor. ¿Por qué sabemos quién pega mejor y quién aguanta más? Vale, pues que 5 Arboys son 90 puntos, son 10 heridas, salvando a 4. Y además tienen un escudo que les permite ignorar heridas a 6, extendiendo escudos. O sea, podrían ignorar hasta 4 heridas. Los brutos son 5 tíos por 3 heridas, 15 heridas, son más heridas, cuestan 40 puntos más. O sea, como un 40% más que los Arboys, pero compensan con las heridas. Aguantan peor porque salvan igual, pero no tienen ninguna forma de negar ningún tipo de herida. Y lo bueno que tienen es que vamos a ver en su perfil que cuando se enfrentan a unidades de 4 o más heridas tienen más 1 a impactar, ¿no? Y veremos que alguno de ellos tiene incluso daño 2. Entonces, parece una unidad más pegona. Por eso, una unidad que aguante bien el objetivo, Arboys. Y ojito que los Arboys pueden pegar muy bien. Y me hace falta una unidad muy agresiva, muy dura, pues por ejemplo una unidad de brutes. Luego también tenemos dentro de Iron Jaws la unidad móvil que serían los Goregruntas, ¿no? Mueven 9 pulgadas y aguantan bien porque son 5 heridas salvando a 4. O sea, es la unidad más tanque de todas. ¿Qué más ejemplos? Movilidad, resistencia y daño. Si vuestras unidades favoritas están entre esas, mejor que mejor. Porque eso, hablo de unidades favoritas porque en el juego competitivo se intenta mirar el mejor en algo y repetirlo, ¿no? O los mejores en algo y repetirlo. Yo invito a la gente, que eso está muy bien, pero que intentéis llevar siempre alguna unidad que os guste,
por estética, por lore, por lo que sea, aunque no sea la más efectiva del juego. No gastas 1000 puntos en ella, pero está bien. Yo creo que cuando juegas con algo que te gusta, intentas mimarlo un poquito más, intentas cuidar un poquito más y qué narices te diviertes más. Recordemos que divertirse no es solamente ganar. A veces, yo en mi caso por lo menos, muchas veces pierdo, me lo paso de lujo. Me lo paso de lujo porque ha sido una partida pues, con un rival muy agradable, ha sido una partida muy emocionante o porque he aprendido algo de esa derrota. Eso también tienes que tenerlo muy en cuenta. Así que tenemos conceptos básicos para elegir personajes, el tema de la línea, tipos de unidades, digamos, entre la movilidad, daño y aguante. También es interesante ver si tenemos algo que ataque a distancia. Puede ser magia o puede ser por armas, ¿no? O sea, armas de disparo. Veremos que hay ejércitos como Ijastiken, que tiene una muy buena unidad de disparo, que son las medusas, o por ejemplo, bueno, Caradron no, porque es todo disparo, entonces ahí hay poco que rascar. Tendremos que mirar si el precio de esa unidad y el daño potencial nos renta o no. ¿Qué es esto del daño potencial? Pues por ejemplo, imaginaos que tienes una unidad con 2 ataques que impacta 3, hiera 3, ren 1, daño 1. No suena mal. Y luego tienes otra que son 10 ataques a 4 sin ren, daño 1. Parece mucho peor, pero dices, ostras, impacta y era peor, pero es que es el triple de ataques, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, eso es Madhammer, que eso si queréis en otro vídeo hablamos de ello, ¿no? De cómo calcular el daño. Hay aplicaciones, de hecho acabo de decir el nombre de una, Madhammer, que si ponéis los atributos de una unidad, pues os da el daño medio de esa unidad. Tampoco os dejéis engañar mucho por eso, son medias que está bien como referencia. Pero si hacéis la media de una unidad que os da 14 heridas y la otra os da 15, no cojáis la de 15 porque hace 15, porque es una media normal. Y en una mesa, cuando tiras 5 dados, 10 dados o hasta 20 dados, las medias no son exactamente representativas, ¿vale? Puede ser que tengas un tío... De hecho es muy común, con grandes monstruos que tienen a lo mejor 3 ataques, van a doses y fallar los 3. ¿Cuántas veces me habrá pasado a mí? Por eso cuantos más dados hay, cuanto más dados tiras, se acerca más a la media. También hay que tener en cuenta en el caso de disparo, si tu ejército no está enfocado al disparo, si tu línea no está enfocada al disparo, si esas unidades élite o de rol, cuando digo de rol me refiero a las que aguantan, las que mueven o las que hacen daño, tampoco son de disparo, pues a lo mejor no te renta, ¿no? No tienes por qué meterte disparo o magos obligatoriamente, magos para hacer daño. Porque hay muchos magos en el juego y no siempre es para hacer daño. Por ejemplo, el archirregente que ponemos de ejemplo es para darte ese más de 3 ataques o para lanzar el cáliz de Usoran, que es un Endless de Fleet Curse. Sobre los Endless, que acabo de mencionar ahora. ¿Cómo saber cuándo elegir un Endless o qué Endless elegir? Aquí están los Endless de Fleet. Pues en el caso de los Fleet Curse tenemos un cáliz, resumiendo un poco, que cura, unos caballos que mueven bastante y hacen daño, y una barricada que hace pues lo que tiene que hacer una barricada, ¿no? Obstaculizar el movimiento e incluso darnos cobertura contra disparo. Pues necesitamos, por ejemplo, en nuestra lista de flyers algo que sea muy móvil que haga daño, los caballos. Pues en la de flyers a lo mejor no. ¿Necesitamos algo de curación para los flyers? Pues sí, pero si leemos la regla del cáliz veremos que no revive miniaturas de más de una herida. O sea, te podría curar hasta 3 heridas a un flyer, pero no te lo reviviría. Por lo tanto, no te saldría muy rentable. Con ghouls esto es una delicia. O para curar terrorgeis y dragones también, pero son 14 heridas que puedes curar. Bueno, 13, porque la 14 ya estaría muerto. Y la barricada, pues es un elemento táctico. Corta el movimiento y demás. Puede ser interesante. Tenéis que sopesarlo. También recomiendo que la opción de Endless sea lo último de vuestra lista. Aunque también podéis hacer listas construidas en base a un Endless. Por ejemplo, en Storkas podéis hacer una lista con el Everblaze Comet, que es un muy buen hechizo, el cometa, que hace daño en área, resta 1 a las tiras de lanzamiento de magos enemigos. Pues a lo mejor os apetece usar ese hechizo, ya meteréis un mago, como es un Night Incantor, e intentaréis buscar algo que potencie ese Night Incantor. Por ejemplo, aunque es muy caro, un Star Drake que le da +1 al lanzamiento de hechizos, ¿no? ¿Qué más? Endless, líneas, unidades especiales, batallones. ¿Qué batallones utilizar? Leer los batallones y ver si las habilidades que os da el batallón hasta qué punto es buena o no, o cómo de buena es, y después de ver esto, cuánto cuesta.
a lo mejor encontráis un batallón que te da una muy buena habilidad, pero pasa una de dos. O que es muy caro, o que las unidades que lleva ese batallón que te requiere, pues no son tan buenas, son malas, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que hay un batallón que te pide 200 ghouls y te dice, tienes +1 a salvar. Bueno, +1 a salvar no, que sería una buena habilidad. Que te diga, repite los unos para impactar. Y dices, ay, eso ya lo puedo hacer acercándole a un Gulkin a la unidad. No me renta, me pide mucho para lo que me da, ¿no? Es un ejemplo un poco absurdo, pero cosas así parecidas las hay. A lo mejor veis un batallón, son batallones inventados, ¿vale? Por el ejemplo, que te dice, pues los horrores de la cripta en este batallón salvan a doses. Pues coño, es obvio que eso es muy bueno, pero a lo mejor vais a ver el precio, os pide meter 8 unidades y el batallón vale 200 puntos. Es muy bueno, pero no renta. Así tenéis que hacer ese balance, ¿no? De precio y requisitos. Que a lo mejor los requisitos, el batallón es bueno, tiene un precio asequible y los requisitos no os cuadra la lista. Bueno, si la modificación es menor, es decir, queréis llevar 3 unidades de horrores y este batallón os pide 2 de horrores y una de ghouls, pues bueno, podéis sacrificar esa unidad de horrores para meter ghouls, ¿no? Si ese beneficio que os da es muy bueno. Y además hay un ejemplo tal cual en Fleet que es el batallón Attendants a Corps o el Abatoir. Los Attendants a Corps, asistentes a la corte, hace que los horrores puedan repetir para impactar mientras tu general sea un Gulkin y esté vivo, y esté en el campo de batalla, ¿no? Pues es muy bueno, ¿no? Te olvidas de tener que estar a rango, que a lo mejor el Gulkin no llega, o tienes varias unidades, no va a llegar a las dos. Entonces el beneficio es muy bueno. Tanto como para sacrificar tener una tercera unidad de horrores y en su lugar meter una de ghouls. Los batallones, lo bueno tener en cuenta que cuando vais a un batallón asequible que encaje en vuestra lista o que con pequeñas modificaciones pueda encajar, pues está bien porque son menos drops, que eso es menos despliegues, es un punto de mando por cada batallón y es acceso a un artefacto extra por cada batallón. O sea que es interesante, ¿no? Lo de los despliegues, ¿por qué es interesante? Es interesante intentar hacer listas, que para eso sí que hacen falta batallones, que sean de no más de 6 despliegues. Si queréis tener opciones de elegir. En Age of Sigmar se despliega unidad por unidad, pero los batallones puedes desplegarlos enteros a la vez, ¿no? Todas las unidades de un batallón a la vez. Y el que acaban de desplegar elige quién empieza. Así que si tú tienes una lista con 12 unidades y ningún batallón, vas a tener 12 despliegues, mientras que tu rival va a tener pues 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sabes que vas a empezar segundo. Si te da igual no pasa nada, pero si tienes mucho interés, porque a lo mejor tienes una unidad de disparo que alcanza 30 pulgadas y sabes que desde el turno 1 le puedes reventar, dices, tengo que empezar primero. Pues intenta ver la forma de cuadrar esa lista para reducir el número de despliegues sin sacrificar tu lista. Si al meter batallones vas a quitar lo que dispara, pues ya no tiene gracia, ¿no? La lista. Pero creo que ya habéis pillado el concepto, ¿verdad? Y luego sobre artefactos, rasgos de mando. Bueno, rasgos de mando normalmente como van asociados a su facción, poco hay que elegir. Y artefactos también hay uno obligatorio, pero para otros artefactos, ¿cómo saber qué elegir? Pues lo de siempre, lo mismo que os he dicho con los Wars, con las habilidades de lealtad. Tenéis que estudiar el libro. Es imposible hacer una buena lista de un ejército si no conocéis muy bien vuestro libro. Y vuestro libro lo conoceréis bien leyéndolo varias veces. Pero aún así, ¿cómo tener una noción? Pues por ejemplo, a lo mejor hay un artefacto que te dice resta 4 al coraje de enemigos a 10 pulgadas. Dices, ostras, esto puede ser muy bueno porque si le mato a alguna miniatura y tiene que hacer un chequeo de acobardamiento, va a tener ese penalizador y se le puede ir toda la unidad. Suena muy bien. Pero a lo mejor tienes otro artefacto que te dice a las unidades a 2 pulgadas de este personaje impactan y hieren automáticamente. Es una borrada lo que he dicho, ¿no? Porque hostia, es un rango muy corto, pero esa unidad que esté al lado va a ser muy potente. Entonces tendréis que ver que ese artefacto que pongáis sinergie un poco con vuestros personajes o vuestras unidades y entre esas opciones intentar elegir un poco el que, pues obviamente el que más adecue, ¿no? El que tenga más interés. Hay artefactos, por ejemplo, muchos de hecho, que a lo mejor nos dicen, pues en tu fase de disparo a 2 más, le haces una mortal a una miniatura de 6 pulgadas. Pues es una tontería. O en tu fase de héroe, tira un dado en tu fase de héroe por cada unidad enemiga a X pulgadas. Hombre, te estás dando por hecho que tu personaje va a sobrevivir y va a llegar a la siguiente fase de héroe trabado, ¿no? Porque para estar trabado en la fase de héroe te tienen que haber cargado o tú y haber llegado tú al siguiente turno vivo. Entonces, aunque te diga a 2 más haces 4 mortales, salvo que tengas un personaje muy duro, pues dices, ostras, es que este artefacto, si llego al combate a lo mejor muere el personaje y no me renta.
Hay otros artefactos, por ejemplo, hay un artefacto en Corne, por ejemplo, que se suele utilizar mucho con el devorador de Fettered Fury, creo que es el de látigo, que hace que pueda utilizar su habilidad de mando una vez por ronda gratis. Dices, va, es que, pues ¿eso qué es? Pues traducido es un CP gratis por ronda. Porque esa habilidad de mando cuesta un CP y con ese artefacto puedes usarlo gratis una vez por ronda. O sea, básicamente te está dando un CP por turno. Se puede traducir de esa forma, ¿no? Y no sé, creo que hay consejos básicos sobre hechizos también. Sobre hechizos es conveniente, siempre y cuando vuestra facción lo tenga, pues intentar elegir un hechizo de defensa. Ya sea porque te cura, porque te da más salvación, porque hace que el enemigo te pueda impactar o herir peor. Hechizos de defensa. Incluso que reste movimiento al enemigo, que impida que el enemigo pueda cargar. Eso te está haciendo que tu ejército pueda sobrevivir un poquito más. Y hechizos ofensivos, también. Aunque son, en mi opinión, están en segundo lugar, ¿vale? De los defensivos. Y ofensivos, pues depende. Hay hechizos que te dicen, tira un dado por cada miniatura y así es más una mortal. Pues hombre, contra 5 Arbois no valen, pero ostras, contra 40 ghouls o 60 estabas, aunque esas estabas no son una amenaza por desgracia hoy en día, pues puede ser muy interesante. Hay hechizos que te dicen, haz una línea y tira un dado por cada unidad que cruce esa línea y a 4 más una mortal o directamente una mortal. Personalmente a mí no me gustan porque puedes pillar a los tuyos, ¿no? Y depende de la longitud de la línea, depende de muchas cosas. Salvo que a ti te interese hacerte daño, como puede ser el caso de Slanesh, para generar depravación, o el caso de los orcos, porque cada vez que sufren daño se pueden mover si están a más de 12 pulgadas del enemigo. Pues entonces ahí sí te puede interesar. En definitiva, sinergias. Conocer rasgos de batalla, conocer Wasclaws, y en base a eso intentar hacer que todo funcione. De nada nos sirve hacernos una lista de Hollowmorn, la de los horrores, si luego no vamos a meter ni un horror. Que podría llegar a funcionar, depende de la lista, ¿no? Pero no va a ser lo más normal. De nada nos sirve una lista de Murgant, que es la lista que favorece a la subfacción que favorece a los ghouls, si tenemos 3 unidades de 10 ghouls y el resto tenemos Terror Haze, por ejemplo. Es absurdo, ¿no? ¿Qué más ejemplos podría poner como este de Fleet? Pues yo qué sé, a ver. En Storkas, por ejemplo. En Storkas, la subfacción Abyss de Hellhammer nos permite atacar o disparar en la fase de héroe. Pues ¿qué es lo que está haciendo la gente? Pues meter ejércitos de disparo en Abyss de Hellhammer. ¿Por qué? Porque como te permite disparar en la fase de héroe, el disparo, la ventaja sobre el combate es que es más seguro. Desde la distancia vas haciendo daño. Para el combate tienes que llegar para pelear, ¿no? Y como es en la fase de héroe, si yo cargo este turno, para poder utilizar esa habilidad de mando a la fase de héroe, tendría que sobrevivir a mi siguiente fase de héroe, ¿no? Por eso es la de melee es más difícil cumplirla. Se puede hacer, pero no es tan segura como el disparo, ¿no? Por eso la gente dice, aquí me interesa más el disparo porque siempre voy a poder utilizarlo, por ejemplo. Hasta que me maten en la unidad, ¿no? Y no sé, yo creo que esos serían unos conceptos básicos de las cosas que se me ocurren a mí que os puedo aconsejar o orientar. No sé si habrá servido de algo, espero que os haya ayudado de algún modo. Y si queréis una versión más profunda de esto, pues dejadme en los comentarios. Si tenéis alguna duda, si se surgen dudas interesantes en la caja de comentarios, pues haremos un vídeo pues comentando todo ese tipo de dudas, ¿no? Todo ese tipo de consejos. Yo he pensado ahora que eso podría ser interesante para esto y la verdad es que ahora mismo no se me ocurre otro consejo así importante, que seguramente que hay unos cuantos, pero ahora mismo la verdad es que no me viene a la cabeza ninguno. Y por supuesto, bueno, un consejo, el más importante, es jugar. Aunque suena muy obvio, ¿no? Pero tú haces una lista y crees que funciona, pues prueba la mesa. Si ves que te han machacado, pues es que algo está mal, revísala. O bueno, no siempre que perdemos es porque la lista está mal. Puede ser que tú hayas jugado mal, o que tu rival haya jugado muy bien, o que tu ejército esté por debajo del rival, etcétera, ¿no? Tenéis que intentar saber hasta qué punto es eso. Es interesante cuando jugáis una partida intentar reflexionar de si se os ha olvidado alguna cosa o no. Si no estáis muy familiarizados con esa lista, cuando acabéis la partida, volver a coger el libro, revisar lo que llevabais, volver a leer y decir, ostras, se me había olvidado hacer esto, ostras, se me había olvidado hacer esto. Y os daréis cuenta de que esa lista tenía más potencial. Volver a probarla, y si el resultado se repite, y ya sin haberos olvidado nada, pues tendréis que plantear algún cambio. Me he dado cuenta de que esta lista no llego a los objetivos porque es una lista muy lenta, por ejemplo. O me he dado cuenta que esta lista llega muy rápido, pero mis unidades caen solo, se mueren muy fácil. Pues tendrás que ir
cogiendo ese feedback que te ha dado la partida para ir remodelando tu lista. Eso al final yo creo que el mejor consejo para hacer una lista es ese. Porque cuando sale, por ejemplo, un libro nuevo, con workflows totalmente nuevos, leyéndolos te haces una pequeña idea de qué puede rentar más o menos. Pero al final son las pruebas, es echar partidas lo que te hace ver de verdad qué te hace falta cambiar. Pues has metido en una unidad de disparo un tanque, bueno, eso sería 40.000, una catapulta, y joder, en toda la partida has visto que has hecho muy poco daño y que no has tenido especial mala suerte, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. A veces probamos una unidad y dices, oh, es una mierda. Y nos damos cuenta de que hemos fallado las cargas, hemos tenido tiradas muy malas, pues no estás analizando bien esa unidad, no estás viendo su potencial. Así que juégala hasta que tengas un resultado acorde, un resultado de medias, de tus tiradas, ¿no? Para poder valorar bien si es útil o no. Y al final es eso, jugar, jugar y jugar e ir puliendo y cambiando pequeñas cositas hasta que vais adaptando vuestra lista. Ahora, pues yo creo que sí, yo creo que estos serían conceptos básicos para intentar hacer listas, eh, pues primero normalitas básicas y luego ir puliéndolas con la experiencia. Además con la experiencia, ir jugando partidas, ir puliendo esa lista, ya saldrá mucho más fácil hacerlo luego con otros libros y otros ejercicios totalmente nuevos. Ya tendréis unas nociones y una experiencia que os servirá para el futuro. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido interesante y lo que os he dicho. No dudéis en dejar vuestros comentarios, vuestras dudas y si son bastantes e interesantes, intentaremos atenderlas en un futuro vídeo. Así que nada, lo de siempre ya sabéis. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de DKHM.